Y hoy Pablo, el Dios inspirando a Pablo, nos habla de la tentación. Y la tentación en nuestra vida es algo que siempre estamos expuestos. Pablo estaba en esta ocasión preso en Roma. No cabe duda que cuando usted está en una situación difícil se presentan muchas tentaciones. Él podía haberse pasado la tentación, enfrentarse a la tentación de haberse dado por vencido, de haberse dado totalmente cansado por causa del Evangelio, porque él estaba sufriendo y estaba sufriendo por causa de Cristo. Podía pensar, he sido bastante obediente, ¿por qué debo seguir siendo obediente si la obediencia está trayendo problemas a mi vida? Muchos piensan así. Claro, Pablo nunca pensó así, pero muchos piensan que la obediencia trae problemas a nuestra vida y es por eso preferimos no ser obedientes. Pero Pablo le está escribiendo a esta iglesia que se encuentra allá en la ciudad de Filipo, a unos 80 kilómetros de donde está Pablo. Y le quiere escribir a esta iglesia porque Pablo sabe en su corazón, y lo veremos en el capítulo 4, que la iglesia está siendo tentada por la obediencia a Cristo. Y dos cosas le habla Pablo en este pasaje. Primero, ¿cuál es la correcta motivación de nuestra obediencia? ¿Cuál es la correcta motivación de nuestra obediencia? Y en segunda parte del pasaje, Pablo le da dos ejemplos de personas comunes como tú y como yo para mostrarnos Dios que sí podemos ser obedientes y que la obediencia es parte de nuestra relación con Cristo Jesús. Por eso él comienza hablándole a la iglesia que debemos de ser obedientes, porque al ser desobedientes perdemos de vista a Cristo y la misión que Él nos ha dado en medio de este mundo que, como Él dice, está torcido y es depravado. Y comienza en el versículo 12 diciéndole, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Nuestra cultura está comprometida con ser desobediente. Los niños son desobedientes a los padres, en las escuelas. Incluso está la famosa expresión que se espera que los jóvenes cuando lleguen a la adolescencia se conviertan en rebeldes, se conviertan en desobedientes. Y vemos también cómo los adultos desobedecemos las leyes civiles. Así que parte de nuestra cultura es desobedecer. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida a la desobediencia. Y ese es el punto que Pablo trae aquí. El cuidar nuestra vida de personas que debemos ser obedientes en vez de ser desobedientes. Y cada uno nos enfrentamos todos los días de nuestra vida a ese crucial punto de obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios. Así que la tentación de la desobediencia está en que yo obedezca la palabra de Dios o yo desobedezca la palabra de Dios. Ahí está el meollo de nuestra obediencia. ¿Obedecemos la palabra o desobedecemos la palabra? Como cristianos, la palabra es la que guía nuestra vida. Es la regla no tanto de fe, sino también de vida. Por tanto, cada día Satanás, nosotros mismos y el mundo caído nos inspira a obedecer la palabra, no, a desobedecer la palabra de Dios. Y es lo que Pablo comienza hablándole a la iglesia. ¿Cuál debe ser la motivación correcta de ustedes en cuanto a la obediencia? Muchas personas, por ejemplo, obedecen para ser bendecidas por Dios. Otros obedecen para que otras personas no se sientan mal con ellos, como los niños. Ellos obedecen para que papá y mamá estén contentos. Muchos obedecemos para que no nos expulsen de nuestros trabajos o de nuestras escuelas. Muchos de nosotros obedecemos por motivaciones incorrectas. Y Pablo le dice, es cierto que ustedes han obedecido cuando yo he estado presente entre ustedes, pero ahora que estoy ausente, los sigo motivando a que ustedes sean obedientes, porque la motivación de ustedes no es la presencia física de Pablo, sino que la motivación de ustedes debe ser Cristo Jesús. Nuestra única motivación para obedecer a Dios es lo que Cristo ha hecho por nosotros.
No obedecemos porque vamos a recibir, no desobedecemos porque vamos a recibir consecuencias por nuestra desobediencia. No desobedecemos porque queremos obedecer a Cristo Jesús. Sin embargo, Pablo le recuerda a los filipenses que la obediencia debe tomar su iniciativa en Cristo Jesús. No en una persona, no en un líder. No voy a obedecer porque el pastor se vaya a enojar o no se vaya a enojar. No voy a obedecer porque el policía me va a pegar un ticket o no me va a pegar un ticket. Obedezco por lo que Cristo ha hecho por mí. Y Pablo comienza entonces a decirnos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso que Cristo ha hecho por nosotros es lo que le da significado, nos da motivación a obedecer a Dios en todo tiempo. Y no solamente a obedecerlo, sino a aplicar a nuestra vida eso que Cristo ha hecho por nosotros. Y Pablo les habla a ellos y le dice, Cristo los ha salvado a ustedes de esa generación torcida y depravada. Por tanto, mi motivación tiene que estar basado en lo que Cristo ha hecho por mí. Me ha salvado de una generación torcida y malvada. Y ahora Pablo les dice a la iglesia de Filipo, lleven a cabo la salvación con temor y temblor. Pablo lo que está diciendo entonces, que constantemente tengo que cuidar mi salvación, tengo que enfrentarme a las tentaciones que pueden dañar mi salvación. Y la primera es desobedecer a Dios. Como un hombre, una mujer salvada, entonces debo de ser un hombre y una mujer que obedece a Cristo porque me ha regalado su salvación. Y la salvación de Dios no solamente llega como un regalo, sino que también la salvación llega como un proceso, dice Pablo, de transformación. Por eso dice, lleven la salvación con temor y temblor. Trabajen en su santificación. Y parte de nuestra santificación es ser obediente a Cristo Jesús. Por tanto, al ocuparnos en nuestra salvación, Pablo indica que a través de la obediencia a ese que me ha salvado, debe de verse en mí los frutos del Espíritu Santo que habla Pablo en Gálatas 5:22. Por lo tanto, cada cristiano que ha conocido a Cristo no debe conformarse con lo mediocre, debe llegar a la perfección moral y espiritual que Pablo le llama la santificación. Ser santo como Dios es santo. Por tanto, una parte de mi obediencia tiene que ver con mi santificación. Si no obedezco a Dios, entonces mi santificación no se está llevando a cabo con temor y temblor. Pablo no está diciendo que la salvación la inicio yo. Pablo no está diciendo que yo soy el que me convierto. Sabemos por las Escrituras que de principio a fin la salvación es de Dios. Por tanto, Dios en su soberanía no nos quita nuestra responsabilidad de nuestra santificación, de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Pero para eso, Pablo dice a la iglesia de Filipo y a nosotros, deben de ser obedientes a la palabra revelada en las Escrituras. Así que la salvación no solamente es iniciativa de Dios, sino que Dios también comienza a través de esa iniciativa un proceso de transformación y debemos ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Como cristiano, entonces, dice Pablo, no podemos permanecer pasivos e inactivos frente a este evento de santificación de Dios. Así que la santificación, yo digo que es como una bicicleta que tiene dos pedales, ¿verdad? Por un lado, Dios comienza a iniciar la salvación y por otro lado, yo comienzo a iniciar mi santificación. Dios va pedaleando por un lado y yo voy pedaleando por el otro lado. Él me salva, Él me cuida, Él vela por mí, Él me ha dado el Espíritu Santo, Él me ha dado todos los dones y capacidades para seguir avanzando en mi salvación. Y por tanto tengo que ser obediente. Cada vez que Dios levanta el pedal, yo tengo que levantar el pedal y seguir juntos, sincronizando el movimiento para seguir avanzando en mi santificación. Por tanto, por un lado Dios es soberano, pero Él no anula mi responsabilidad.
de trabajar, de llevar a cabo lo que Dios ha comenzado, pero tengo que ser obediente para pedalear al mismo tiempo que Dios está pedaleando. Y yo le llamo a esto la voluntad de Dios, dice Pablo, y la voluntad mía. Mi voluntad tiene que estar sincronizada con la voluntad de Dios. Pero para poder sincronizar la voluntad mía con la de Dios, tengo que ser obediente cada vez que Dios esté pedaleando. Y Dios no para de pedalear, porque el propósito es llevarme a la imagen de Cristo Jesús. Pablo dice entonces que Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad. Así que la regeneración, Pablo la define como el trabajo continuo de Dios en tu vida y en mi vida. Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando en nuestros corazones porque Él quiere que nuestro corazón sea un corazón obediente. Un corazón que crece, un corazón que cada día quiere hacer la misión de Jesús en medio de una generación que está torcida y que está totalmente depravada. Así que Dios ha comenzado un trabajo a través de su salvación, que es el que me motiva a mí a obedecer a Dios. Y ese deseo ahora es inspirado por el Espíritu Santo, que sigue obrando, continúa obrando en mi vida, capacitándome para que yo pueda obedecer y servir a Cristo en un mundo torcido y en un mundo depravado. Así que Dios está trabajando, dice Pablo, en mi voluntad para que mi voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Y la voluntad tiene que ver, según lo que nos enseña este pasaje, con el hacer y con el saber. Y Pablo dice, es bueno saber, pero ¿qué con el hacer? Sabemos que Él comienza el hacer como el saber en nosotros para que se cumpla la buena voluntad en nuestras vidas. Jesús lo hizo todo de principio a fin. Jesús cumplió, consumó su obra y nos dio ejemplo realmente de la obediencia al Padre, para que nosotros como seguidores de Jesús seamos obedientes como Jesús es obediente al Padre. De principio a fin, Jesús estuvo expuesto a tentaciones 2 veces para abandonar el camino de la cruz. Sin embargo, Jesús, como fue obediente al Padre y el Padre le dio la misión de rescatarte a ti y rescatarme a mí, Jesús cumplió su plan hasta el final. Él se entregó por nosotros, se sustituyó por nosotros en la cruz del Calvario, ocupó nuestro lugar en la cruz para darnos la bendición de ahora ser obedientes a Dios a través de su sacrificio. Así que Dios nos llama a nosotros a madurar, a crecer constantemente, llegar a la imagen de Cristo Jesús. Dios se inicia y nosotros respondemos. Dios le da el pedal y nosotros respondemos a ese acto de salvación por nosotros. Dios quiere entonces no solo cambiar nuestro comportamiento, el propósito de Dios es cambiar nuestro corazón. Porque cuando Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos. Ahora queremos obedecer a Dios, ahora queremos vivir para Dios, ahora queremos morir para Dios. Ahora queremos tener esa pasión y esa alegría que solamente es inspirada por nuestra salvación. Por lo tanto, la vida cristiana no solamente se trata de mi comportamiento. La vida cristiana se trata de que Cristo transforme de adentro hacia afuera y mi comportamiento sea una realidad de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso él dice, deseo que tanto el querer como el hacer se cumpla de la buena voluntad en nosotros. Dios tiene que cambiar entonces mi voluntad, transformar mi voluntad, desear en mi voluntad el poner el deseo de obedecer a Cristo Jesús. Por lo general, tú y yo tenemos un problema con nuestra voluntad o con nuestros deseos. Como dice la palabra, que nuestros deseos y nuestros caminos no son como los deseos y los caminos de Dios. Pero Dios está, dice Pablo, obrando constantemente desde principio hasta fin para que los buenos deseos de Dios estén en nosotros y nosotros a través de la obediencia
cumplamos la voluntad de Dios. Pablo continúa diciendo, no hagan nada con quejas ni contiendas. Pablo menciona dos cosas que no nos permite ser obedientes, o dos problemas por los cuales tú y yo, entre tantos que hay, no podemos ser o no nos permite ser obedientes. Primero, las quejas, y las otras, las contiendas. Claro, cuando Pablo habla de las quejas, ¿a quién se le ocurriría pensar en el Antiguo Testamento? A Pablo. Muchos de nosotros no nos ocurriría eso. Pero Pablo está pensando de la experiencia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, donde Dios le prometió estar presente todo el tiempo con ellos, guiarlos por el día y por la noche. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Cómo respondió el pueblo de Israel a una salvación tan grande, a un despliegue tan grande del poder de Dios? Bueno, comenzaron a quejarse. Y la queja no los llevó a ser obedientes. Se quejaron, no tenían agua. Se quejaron porque no tenían comida. Se quejaron porque no tenían hasta un Dios. Y hicieron un Dios. Constantemente se quejaban. ¿Y sabe lo que Dios les dijo? Por tantas quejas van a ser tendidos todos en el desierto. Y esta generación quejosa va a morir y no va a ver la entrada a la tierra prometida. Por tanto, la queja no nos acerca a la obediencia, sino que nos aleja de la obediencia, dice Pablo, que nos lleva a la muerte. ¿Usted quiere morir tirado en el desierto por tantas quejas? Y andaban en contiendas, en pleitos, no solamente con Moisés, sino aún con Dios, cuestionando a Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá en Egipto. Allá teníamos tremendas caldosas, tremendas sopas, muy ricas. Y aquí en el desierto no tenemos nada. Siempre estaban en contienda. Pero también nosotros nos quejamos. Cuando las cosas no nos salen como queremos, nos quejamos. O estamos en contiendas con otras personas, otros hermanos de nuestra fe. Siempre andamos viendo quién es mejor o quién puede hacer mejor las cosas. Siempre andamos en una forma de cómo poder ganar nosotros y no perder nosotros. Y Pablo dice, cuando andas quejándote constantemente o andas en contienda, no te permite obedecer porque tu voluntad no está sometida a la voluntad de Dios. Pablo tenía millones de razones para quejarse. Sin embargo, no se quejó nunca. Siempre pudo responder a cada situación con gozo y con alegría y con confianza en aquel que es su motivación, que es Cristo Jesús. Como cristianos, entonces, no debemos estar quejándonos ni andar en contienda, sino más bien ser obedientes y humildes, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que estos dos motivos, Pablo nos dice, si te estás quejando y si andas en contienda, no vas a ser obediente. En el versículo 15 dice Pablo, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Cuando usted está absorbido por la desobediencia, su estrella no brilla. Y Pablo dice, la desobediencia es peligrosa. Y es importante ser obediente. Porque cuando somos obedientes, somos como una estrella que brilla en un mundo torcido y depravado. Pero cuando andamos en quejas y en contienda, no estamos obedeciendo a Dios y entonces nuestra luz se apaga y el mundo sigue torcido y depravado y nosotros perdemos la visión de Jesús, que es el testigo en todas las naciones. Jesús nos dice entonces a través del apóstol Pablo que en medio de esta generación que está torcida y depravada necesita de tu luz y de mi luz. No de mis quejas y mis contiendas, necesita de la luz, del evangelio, de la salvación que te ha regalado a través de su sacrificio. Si el mundo nos observa quejándonos y en contienda, el mundo pensará que Jesús no es verdad. Es un fraude, no es efectivo en nuestra vida. Porque nos ve viviendo como ellos viven, quejándose y en contiendas.
Pablo dice entonces, este mundo no necesita más quejas, ni más peleas, ni contienda. Este mundo necesita ver la luz de Cristo, que es la salvación que Dios le ha regalado a través de su sacrificio. Si nos quejamos y andamos en contienda, perdemos de vista la misión de Cristo. Y no estamos haciendo la función que Él nos ha llamado a brillar como esa estrella, dice en el firmamento. Jesús entonces debe marcar la diferencia en mi vida, porque el mundo observa, tu familia te observa, tus amigos te observan, tus hijos te observan. Cada persona está, dice Hebreos, observando nuestra salvación. Y observan que nosotros a veces vivimos como aquellos que no tienen esperanza y no tienen a Cristo. Y Pablo sabía que corrían el peligro dentro de la iglesia de Filipo a ver los que estaban a su alrededor, no a Cristo, sino las contiendas y las quejas que pronto se van a desarrollar dentro de la iglesia. Nuestro testimonio entonces, dice Pablo, que es un asunto muy serio. Y tenemos que tomarlo tan en serio, como dice él en el versículo 16, manteniendo en alto la palabra de vida. Manteniendo en alto la palabra de vida. O sea, Pablo no está diciendo solamente crees en la palabra, sino que la palabra sea parte de tu vida. Podemos hablar y hablar y hablar y comentar que somos buenos cristianos, que amamos a la gente, que somos excelentes cristianos, pero Pablo dice, en el testimonio que ustedes dan en una sociedad o una generación torcida y depravada, ustedes tienen que mostrar esa luz que Dios les ha dado a ustedes a través de mi salvación. Y entonces ustedes tienen que mostrar que esa palabra es viva en ustedes, cambia, transforma sus deseos ahora a los deseos de Dios, que ustedes están trabajando en su salvación para llegar a ser como Cristo Jesús. Si es una palabra viva, tiene que verse en nosotros entonces. Y a veces nosotros nos quedamos solamente en palabras, dice que las palabras se las lleva el viento. Pero la palabra de vida no se la lleva el viento, produce efecto, cambio en nosotros. Quiere decir entonces que esta palabra de vida está para sintonizar mi voluntad con la voluntad de Dios. Que mis deseos sean los deseos de Dios. Él continúa diciendo en el versículo 16, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégranse y compartan su alegría conmigo. Pablo está hablando del discipulado y va haciendo como una transición hacia su segundo punto. Pablo dice, yo he invertido mi vida en la vida de otras personas. Yo he hecho que el evangelio produzca fruto en la vida de otras personas. Y ahora puedo sentirme alegre por dos personas que pronto les voy a hablar o les voy a mencionar. Dos personas que comunes, con problemas como tú y como yo, son obedientes a esa salvación y su motivación solamente es Cristo Jesús. Pablo podía decir que había visto cambiar a estos dos hombres, porque él había caminado con ellos. Dice que es como un padre para ellos. Hablaba de su relación íntima con estos dos hombres que no eran su familia, no eran sus hijos carnales, no eran sus primos, ni sus padres, ni sus abuelos. Eran dos personas que él conoció en sus misiones, en sus viajes misioneros que habla la carta o el libro de los Hechos. Y Pablo comenzó a trabajar entonces en el corazón de ellos. Pablo entonces está diciendo que parte de mi obediencia a la voluntad de Dios es invertir mi vida en la vida de otras personas. Para cuando yo termine mi carrera, como dice el apóstol Pablo, yo pueda decir, mi trabajo no ha sido en vano. He visto dos hombres, entre tantos que él tuvo, que han sido útiles al evangelio. Y el discipulado es parte de nuestra obediencia. Podemos decir muchas cosas, pero si no estamos discipulando y no estamos siendo discipulados, estamos siendo desobedientes. Ese es el punto.
Porque la misión que nos dio Jesús antes de subir a los cielos, después que resucitó, es vayan y hagan ¿qué? Hagan discípulos. Hagan discípulos y enséñeles lo que yo les he enseñado. Y luego incorpórenlo a la iglesia a través del bautismo. Y Pablo allá en 2 Timoteo 2:2 le dice, ahora Timoteo, lo que yo te enseñé, lo que yo invertí en ti, mi tiempo, mis talentos, mis energías, mis sueños, lo que yo aprendí de la palabra, que te lo he enseñado a ti, Timoteo, ahora tú, Timoteo, enséñalo a otras personas para que esas personas continúen enseñándoles a otros. Sigamos obedeciendo la gran comisión de hacer discípulos. Pablo entonces se siente alegre porque ha invertido su vida en la vida de estas dos personas, que es la segunda parte que Pablo nos trae después del 19 al 30. Nos da dos ejemplos concretos para que usted y yo podamos conocer a alguien, por si nos cabe la duda de que es difícil obedecer a Cristo, que es difícil ser un discípulo o un discipulador. Pablo pone dos personas concretas, dos personas dentro de la historia de esta carta a los filipenses, para que la iglesia de Filipo no diga, no, Pablo, eso es un sueño tuyo, eso es un sueño de Jesús, no se puede ser obediente como tú esperas que nosotros seamos obedientes. Y Pablo le dice, le voy a hablar de dos hombres, uno que se destacó por la humildad y el otro que se destacó por la perseverancia en el servicio. Y ambos pudieron ser humildes y perseverar en el servicio porque ambos entendieron que su salvación era la motivación para ser humilde y para perseverar en el servicio. Y dice Pablo de Timoteo, espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Nadie como él, dice Pablo, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. ¿Cómo define Pablo la humildad? Aquel que considera a los demás como superiores a sí mismo. Dice Pablo, tú de verdad sí estás preocupado por los hermanos de la iglesia de Filipo. A ti te interesa más la vida de la iglesia de Filipo que tu propia vida. Y continúa diciendo, pues todos los demás buscan sus propios intereses. O sea, son orgullosos. Y no los de Cristo, de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo pronto, como cuando se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Nadie se preocupaba más que Timoteo por las personas en la iglesia de Filipo. Timoteo entonces no pensaba en él. Él pensaba qué es lo mejor para la iglesia, qué es lo mejor para el evangelio. En vez de Timoteo quejarse, en vez de estar en contiendas como Pablo le recomienda en sus cartas, Timoteo prefirió pensar qué es lo que quiere Jesús, qué es lo mejor para la iglesia de Filipo. Y eso habla de la humildad y es producto de su obediencia a la palabra de Dios, que debemos ser humildes, como ya mencionamos en el capítulo anterior, en el versículo anterior, de que eran humildes como Cristo es humilde. Así que Pablo le mostró a Timoteo una vida de humildad y Timoteo estaba reflejando lo que mismo Pablo le había enseñado a él de ser un hombre humilde, pensar más bien en el beneficio de los demás que en ti mismo. Por eso la sociedad es egoísta, porque pensamos en nosotros, en nuestra comodidad, en lo que yo quiero y no pensamos en lo que quiere Cristo. Usted se levanta cada mañana y piensa, ¿qué es lo que Cristo quiere que yo haga hoy? No es verdad. Usted se levanta cada mañana con las preocupaciones de los muchachos cuando comiencen ahora las escuelas. ¿Cuál es la tarea que ellos tienen que llevar? ¿Cuál es el test que ellos tienen que hacer hoy? ¿Cuál es la cosa que tengo que hacer en mi trabajo? Pero no lo relacionamos nada con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando yo esté en mi trabajo?
¿Cuál es la voluntad de Dios para mis hijos cuando ellos estén en las escuelas? ¿Sacar A, B, C o F? No. Es que ellos brillen en medio de una escuela que está torcida y depravada. Que usted brille en un trabajo que está torcido y depravado. Pero no somos obedientes a la palabra, porque la palabra de Dios nos enseña a ser brillos, estrellas como el firmamento en cualquier lugar que estemos. ¿Qué es lo mejor para Jesús? Pensaba Timoteo. ¿Cuál es lo mejor para la iglesia de Filipo? Eso es lo que yo necesito hacer. Y ese es el hombre humilde, porque es obediente y entendió que su salvación es un regalo. Y esa salvación motivaba a Timoteo a hacer lo que necesitaba hacer, que tenía que ver con el evangelio. Así que Pablo invirtió su vida en este hombre y puede decir a estas alturas, realmente me alegro de mi hijo Timoteo porque es humilde. Y él, aunque se ha enfrentado a diferentes tentaciones, sigue siendo obediente a Cristo. Nadie, dice Pablo, y Pablo aprecia en Timoteo su humildad, pero también Timoteo, siendo joven, ha madurado, ha crecido y ha podido llegar a ser humilde porque ha aprendido a ser obediente a la palabra de Dios. La segunda persona que usa Pablo para hablarnos que no es un sueño perseverar en los caminos del Señor, que no es un sueño perseverar cuando uno comienza y termina algo. Y ambos no se quejaron. Por eso uno pudo ser humilde porque no se quejaba, ni tampoco andaba en contienda. Y el otro podía perseverar en su servicio a Cristo, a Pablo y a la iglesia, porque él entendía realmente que su salvación era algo que merecía lo mejor de su servicio. Uno era pastor, Timoteo era pastor, pero Epafrodito no era pastor, es como un miembro como usted y como yo. Es un miembro de la iglesia de Filipo. Tal vez un líder, alguien que servía allí de una forma especial, pero él sentía en su corazón que ser pastor o no ser pastor no lo llevaba a ser una persona que no perseverara en lo que tuviera que comenzar. Y fíjese cómo Pablo habla de él. Ahora bien, creo que es necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y hónrenle a los que son como él, porque estuvo a punto de morir, dice, por la obra de Cristo, arriesgando la vida para cumplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Este hombre solamente podía cumplir lo que se propuso en su corazón porque amaba a Cristo. Muchas veces nosotros comenzamos algo y se presenta cualquier tontería, un dolor de cabeza, una enfermedad, no sé, cualquier cosa, y dejamos lo que comenzamos sin terminar. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas usted ha comenzado y no ha terminado para Cristo? No, se compromete venir los 52 domingos y viene a 20. Se compromete en dar sus diezmos los 52 domingos y lo da a 2. O une todo el año y no llega al diezmo. Se compromete en amar más a Cristo, leer más la Biblia, orar más. Pero pasa una semana, pasa 2, pasa 3. Ya no lee la Biblia, ya no ora, ya se hace una carga servir a Cristo. No somos perseverantes. Y Pablo habla que la perseverancia es parte de mi obediencia a Cristo Jesús. Y mi obediencia es el resultado de la salvación que Dios me ha regalado a través de Cristo Jesús. A pesar de que estaba enfermo, y como dice Pablo, estaba a punto de morir. Él no dijo, déjame regresar e ir al Memorial Hospital para que me hagan todo un chequeo de mi cabeza
de mi cuerpo y después que me recupere, entonces voy a continuar. Dice, a pesar de que se estaba muriendo, él decidió ir a ver a Pablo y llevarle una ayuda que le había mandado a la iglesia de los filipenses. Pero no solamente cumplió la tarea de llegar hasta allí, sino que regresó después de 4 meses de camino, regresó casi en 2 semanas otra vez para que la iglesia no estuviera preocupada por él ni por el apóstol Pablo. Un hombre que comenzó un viaje y terminó su viaje, sin quejas ni contienda, y nada lo pudo detener para cumplir lo que Dios le había encomendado hacer. Es un ejemplo que Pablo nos da de un hombre humilde como Timoteo y un hombre que persevera en su servicio como Epafrodito, resultado de la obediencia a Cristo Jesús. Quiero que sepas que servirle a Cristo es algo importante y por eso Pablo lo dice, es importante ser humilde y es importante tu servicio a Cristo, porque lo que tú te has propuesto hacer, Dios quiere que seas tú el que lo haga. Y si eso queda inconcluso, Dios permite que se quede inconcluso. Si hace falta líderes para la iglesia y hay trabajos que están inconclusos, es porque usted no ha tomado la decisión de ser obediente al llamado de Dios a dirigir, al sacrificio, como dice Pablo. Porque un líder es una persona, no es que manda, es el que más sirve dentro de la iglesia, está para servirle a los demás. Porque manda cualquiera. Ahora, sacrificarse para servir, lo hacemos poco. Por tanto, Pablo nos enseña a nosotros y nos reta que esa es nuestra tentación, de no ser obediente. Y al no ser obediente, no somos humildes y dejamos las cosas inconclusas. Hay tantas personas que a veces piden responsabilidades y uno le delega, pero vuelve otra vez a caer en la misma persona. Déjame hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero vuelve otra vez en el tiempo a caer de donde salió. No persevera. Entonces Pablo nos dice, piensa en tu salvación para que perseveres. Cristo perseveró en tu salvación hasta el final, allí en la cruz. Le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y sálvate a ti mismo. Él podía haberle dicho, mira, te voy a demostrar que de verdad yo sí soy Dios. Y me voy a bajar y después me voy a encaramar otra vez. Pero dijo, no, yo no me voy a bajar de la cruz, porque de la cruz depende tu salvación. Y se quedó. Anteriormente Satanás le dijo, mira, si tú nada más que me adoras por una fracción de segundo, todo lo que tengo te lo voy a ofrecer, toda la riqueza del mundo te la voy a dar. Si fuéramos nosotros, Dios, mira, con $100 que me dé, es más que para que yo te adore. Dame 100 y te adoro. ¿No es verdad? A veces por un puñado miserable de dólares, nosotros adoramos a nuestros dueños, nuestras compañías, y no adoramos a Cristo, ¿o no es verdad? A veces por un puñado miserable del tiempo que queremos brindarle a Dios, no servimos a otros. Somos miserables con todo. Sin embargo, Pablo, a través de estas 2 ilustraciones, de estos 2 ejemplos, de estos dos hombres reales, no son ficticios, no son ángeles, no es Cristo encarnado, son hombres donde Cristo se ha encarnado. Timoteo, joven, Epafrodito, más mayor, uno es un pastor y otro es un laico, un hermano común y corriente dentro de la iglesia. Ellos entendían que había mucho que hacer dentro de la iglesia, había mucho servicio que prestar, y ellos aprendieron a perseverar en la humildad y terminar lo que ellos comienzan. La pregunta, ¿por qué Dios incluye a estos 2 hombres en este pasaje? La respuesta es solamente una. Es para que tú y yo aprendamos cómo es un hombre y una mujer regenerada. Un hombre y una mujer que Dios está obrando en ellos. En un hombre, en cómo Dios está cambiando sus deseos
y poniendo sus deseos y llevando a cabo la voluntad de Dios. Pone estos dos ejemplos para mostrarnos que la vida cristiana es vital en cuanto a nuestra luz que brille en un mundo torcido y depravado. No solo como vivió Pablo, como seguimos viviendo nosotros. Quiero hacerte 3 preguntas de aplicación. Y quiero que cuando llegues a tu casa reflexiones en ella. Ese va a ser el homework, la tarea para el próximo domingo. ¿Qué está haciendo Jesús en ti? Porque Él está obrando. ¿Qué está obrando Jesús en ti? Él puede hacer 2 cosas. Solamente 2 cosas. Si no conoces a Cristo, Él está queriendo regalarte la fe para que tú creas en su sacrificio. Él quiere convencerte de que la única esperanza tuya está en Cristo. Él quiere convencerte que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario puedes tener vida eterna y una vida que realmente agrade y obedezca a Dios. Pero lo segundo que puede hacer solamente Dios, o te salva, y si te salva, entonces te santifica. Y esa es la pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? ¿Qué te está enseñando? ¿Hacia dónde Dios está poniendo la mirada en un área específica de tu vida? Posiblemente no seas humilde y te está diciendo, sé humilde. Posiblemente comienzas trabajos en la iglesia, comienzas servicios en la iglesia y a medida que las preocupaciones de este mundo caído y depravado te turden y te confunden, tú abandonas el servicio por Cristo para dedicarte al servicio de lo temporal. Tal vez Dios te está llamando a ser obediente, a perseverar en lo que has comenzado a hacer. La segunda pregunta, ¿qué necesitas dejar de hacer? ¿Qué necesitas dejar de hacer para darle tiempo al hacer de Dios? ¿Qué necesitas dejar de hacer para tener tiempo para el hacer de Dios? La Biblia nos dice que tenemos que vivir por fe. ¿No es así? No por vista. Tenemos que vivir por fe. Por tanto, mi fe está puesta en Cristo Jesús, en que Él va a proveer para cada una de mis necesidades. Para que yo me ocupe en el hacer de Dios. Pero yo quiero ocuparme en el hacer mío, en buscar todas mis necesidades, suplir todas mis necesidades, que quedar cubierto todo mi presupuesto, pero no el presupuesto de Dios, que tiene que ver con el tiempo y tu servicio a Él. Y la tercera y última, ¿no será que tú necesitas ser como Timoteo y Epafrodito? Es una buena pregunta. ¿No necesito ser yo como Timoteo, un hombre humilde? ¿O como Epafrodito, un hombre que persevera, que comienza algo y lo termina? Dios quiere ayudarte a vivir una vida como Jesús, humilde y perseverando en su servicio, pero que lo hagas con alegría y con gozo. No porque nadie te lo imponga, no porque hay una persona mirándote, observándote, sino porque Cristo vive en ti. Esa es la correcta motivación. Nunca le digas a tus hijos, obedéceme porque va a haber consecuencias. Obedece a tu maestra porque ella es un adulto. Obedece a las leyes porque ellos pueden traer consecuencias. No, dígale, obedece porque Cristo se merece que tú lo obedezcas. Y si tú obedeces a Cristo, obedecerás a tu maestra, obedecerás a tu jefe, obedecerás las leyes, porque no lo haces por nada ni por nadie. Lo haces porque Cristo es tu correcta motivación. No lo hagas nunca por nadie. Hazlo siempre por Cristo Jesús. El deseo de Dios entonces es que en esta nueva naturaleza, por su gracia que nos ha regalado, seamos hombres y mujeres humildes
y que perseveremos así como Cristo persevera en nuestras vidas. Pongámonos de pie para orar.